Capítulo 0, Prólogo. No importa si eres pesimista o optimista, la vida de Derek Espósito no fue buena ni mala. Fue simplemente una existencia mediocre e insignificante. Su padre era un hombre abusivo y bipolar, capaz de desaparecer en su habitación durante días durante la fase depresiva. Solo se despertaba para comer, usar el baño y tener un ataque ocasional de rabia para hacerle la vida miserable. Durante su fase eufórica, trabajaba como un loco, pero al no tener talento ni como empresario ni como escalador social, no pudo tener éxito ni establecer las conexiones adecuadas. En su estado natural, cuando decidía tomar sus medicamentos, era solo un patata de sofá que se levantaba e iba a trabajar solo para evitar la culpa y el desprecio de vecinos y compañeros. Cualquiera que fuera su condición mental, siempre fue un ejemplo perfecto de un padre abusivo. Sus hijos siempre fueron una vergüenza a sus ojos. Nunca estudiaron lo suficiente, nunca fueron lo suficientemente disciplinados, ni mostraron suficiente respeto. Y siempre estaba allí para recordarles lo equivocados que estaban. Les gritaba por el más mínimo error, recordándoles constantemente que eran solo parásitos que se aprovechaban de su arduo trabajo. Y cuando las palabras no eran suficientes o no cumplían con sus expectativas en las calificaciones escolares o las tareas del hogar, no había maestro como su cinturón de cuero. Por lo tanto, Derek y Cal tuvieron que aprender rápidamente a valerse por sí mismos, ya que su madre distraída prácticamente se olvidó de ellos justo después de dar a luz, dedicando su vida a buscar la paz y la tranquilidad, manteniéndose lo más alejada posible de los arrebatos de su esposo. Derek era 2 años mayor y trató desesperadamente de cuidar a su hermano menor, pero sin éxito. Crecieron viendo y leyendo historias sobre héroes que protegían a los débiles y defendían la justicia. Pero ningún héroe apareció para salvarlos. Cada semana eran obligados a ir a la iglesia para adorar a un Dios benevolente no identificado y a su Hijo, el Salvador de toda la humanidad. Pero no importaba cuánto rezaran o cuán buenos fueran, ningún milagro ocurrió. Así que simplemente dejaron de creer en los héroes y en lugar de perder el tiempo con oraciones, se pusieron a estudiar. La escuela era su único oasis, pero eso duró solo hasta 6º grado. Una vez en la escuela secundaria, no pasó ni un mes antes de que comenzara el acoso. Su ropa barata y su disposición sombría los convirtieron en los blancos más fáciles. Estaban tan acostumbrados a ser maltratados e insultados que ni siquiera intentaban defenderse. Durante mucho tiempo, Derek lo consideró el peor momento de su vida inútil. Después de un mes, supo que no podía soportar más eso, así que intentó mejorar las cosas. Reportó los abusos de su padre a los servicios sociales con un correo electrónico anónimo, pero al estar sobrecargado y tener falta de personal, el asistente social hizo una breve visita y nunca regresó. Luego intentó poner fin al acoso escolar denunciando a los agresores ante un profesor, quien a su vez se lavó las manos y lo reportó al director. El director no quiso meterse en lo que consideraba bromas infantiles, así que llamó a los padres de Derek para informarles del problema, esperando que lo dejaran pasar. Y al menos su deseo se hizo realidad. Derek, en cambio, recibió una paliza extra por no ser lo suficientemente hombre para enfrentar sus propios problemas. ¿Realmente eres tan estúpido como para no aprender nada de mí? Nunca delegues, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Derek nunca se había sentido tan impotente y desesperado, así que esa noche lloró hasta quedarse dormido. Esa había sido la gota que colmó el vaso. Al día siguiente se sintió diferente, con la mente clara como nunca antes. Ya no era momento de desesperarse, necesitaba un plan. Le tomaría años darse cuenta de que algo dentro de él había muerto. Ya no podía confiar, tener esperanza o desarrollar algún sentido de parentesco. Estaba rodeado de enemigos, y para sobrevivir Derek necesitaba poder defenderse. Así que Derek le pidió a su padre que lo dejara unirse a un dojo y aprender artes marciales, y para su sorpresa no tuvo que rogar ni pedir 2 veces. Su viejo estaba contento de que su hijo débil y escuálido, una excusa pobre de niño, finalmente estuviera interesado en convertirse en un hombre. Su única condición era que Derek no podía renunciar durante al menos un año, de lo contrario tendría que pagarlo. No solo Derek comenzó a practicar aikido casi todos los días, sino que también se despertaba 2 horas antes todos los días para construir músculos haciendo flexiones, sentadillas, abdominales y corriendo hasta quedarse sin aliento. En unos pocos meses finalmente pudo hacer 100 flexiones, abdominales y sentadillas todos los días y correr al menos 10 kilómetros antes de ir a la escuela.
El aikido pronto resultó ser una elección perfecta para su situación. A nivel bajo se centraba principalmente en la autodefensa, pero había mucho espacio para atacar y pelear sucio. Al practicar artes marciales, finalmente descubrió algo en lo que era bueno. No era particularmente ágil, ni un aprendiz rápido. Su coordinación mano-ojo también era promedio en el mejor de los casos. Su talento radicaba en la capacidad de detectar el mejor momento para golpear un punto sensible durante un bloqueo o una maniobra defensiva. Incluso cuando el sensei enseñaba artes de espada o tanto, Derek siempre era capaz de comprender los movimientos mortales en su primer intento, a veces incluso antes de que el sensei completara la demostración práctica. Fue un descubrimiento emocionante pero decepcionante, ya que su único talento no tenía uso práctico. Incluso si el aikido fuera un deporte con torneos en lugar de una disciplina, los golpes en la ingle, los ojos y la tráquea estaban universalmente prohibidos. Durante meses, Derek siguió entrenando duro mientras mantenía un perfil bajo en la escuela, planeando su próximo movimiento. Al final del primer semestre, Derek dejó de esconderse de los matones y comenzó a responder de la misma manera a cada insulto que le lanzaban, utilizando las mejores líneas ingeniosas que había encontrado en línea. Derek prestó atención para nunca ir al baño o quedarse solo por demasiado tiempo, manteniendo siempre a un adulto testigo a la vista. Ni siquiera pasó un día completo antes de que sus enemigos estuvieran furiosos e indignados. Solo cuando las venas casi les estallaron en el cuello, él lanzó su cebo. Estoy harto de su mierda, imbéciles. Encuéntrenme en una hora detrás de la tienda de comestibles entre Lincoln y la Tercera. ¿O tienen miedo? Como buscas la muerte, con gusto concederé tu deseo, maricón. Solo serás tú y los 3 de nosotros, ¿de acuerdo? Derek asintió sin creerle en lo más mínimo. Y tenía razón. Cuando entraron al callejón trasero, habían traído a 2 personas más. Derek los estaba esperando, apoyado contra la pared al final del callejón sin salida. Ahí están. Empecé a pensar que me dejarían plantado. Empezaron a reír. Lo siento por llegar tarde. Espero que no les moleste que hayamos traído algunos amigos para la fiesta. Derek encogió los hombros, mientras sonreía de oreja a oreja. No hay problema. No importa cuánto, la basura sin valor siempre es basura. Elegí este callejón porque está completamente equipado con suficientes contenedores de basura para acomodar a todos tus amigos. La última línea tocó un nervio, así que cargaron contra él ciegamente. Ataquen juntos, chicos. No lo dejen escapar. Demostremos quién es la basura. Y así, cayeron en su trampa. Derek había venido aquí preparando el terreno y eligiendo el mejor lugar para la pelea. Un callejón sin salida para que no pudieran escapar, el final del callejón para que no notaran el cable trampa debido a la poca luz. Los 2 primeros cayeron fuertemente sobre el concreto, y los que estaban detrás de ellos estaban tan preocupados por no pisar a sus amigos que nunca vieron venir la tubería de acero. Vinieron en números, Derek había venido completamente armado. Usando la tubería como una espada, golpeó rápidamente a cada uno en la cabeza, en el costado de la rodilla, en la ingle. Solo entonces comenzó a golpear a los 2 que intentaban levantarse. Mientras gemían y sollozaban en el suelo, usó un pequeño cuchillo para cortar el cable trampa, luego comenzó a golpearlos una y otra vez con la tubería de metal prestando especial atención a las partes bajas. En lo profundo de su ser, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no le importaba en lo más mínimo. Si el mundo estaba construido para ser injusto, la única acción posible era hacerlo injusto a su favor. Entonces, sacó el taser que había tomado prestado de su padre y los taseó hasta dejarlos inconscientes. Luego los desnudó por completo y tomó múltiples fotos de cada uno de ellos e incluso los filmó después de colocarlos para que parecieran estar acurrucados el uno al otro. Luego los roció con un cubo de agua fría y cerró el trato. Disculpen por arruinar su momento de Brokeback Mountain, chicas, pero necesito su atención por 1 minuto. Cuando los matones despertaron, todavía estaban en tanto dolor que apenas notaron que estaban desnudos y abrazándose. Responderle a Derek mientras aún tenía un firme agarre en la tubería de acero estaba fuera de cuestión, así que se mantuvieron callados y escucharon. He hecho un álbum de recortes bastante completo de ustedes, incluso una película corta, la subí a mi computadora e incluso a la nube. Y sería terrible si alguien, no sé, como yo,
por ejemplo, la subiera a todos los sitios de alojamiento de imágenes más grandes. Ya saben cómo dicen, Internet nunca olvida. Los matones comenzaron a llorar y suplicar. Imaginen lo terrible que sería. Cada vez que alguien buscara sus nombres en Google, ya sea su abuela, sus novias o incluso las universidades a las que estaban dispuestos a postularse, lo primero que aparecería serían esas fotos. Hombre, no. Por favor, ni siquiera te conozco. Solo estaba haciendo un favor a un amigo. Solo era una broma, por favor perdóname. El coro de súplicas le dio escalofríos. Derek quería vomitar por su hipocresía. No me importan tus patéticas excusas. A partir de hoy, déjame en paz. Y mejor reza para que no me pase nada, porque la nube está configurada para subir todo si no ingreso la contraseña todos los días. Sin esperar su respuesta, se dio la vuelta y se alejó caminando. Casi olvidando, tiré al azar tu ropa en los contenedores de basura, no recuerdo cuál es cuál. Si no quieres ir a casa en traje de cumpleaños, más te vale empezar a cavar. Hasta luego, tontos. Derek regresó a casa eufórico, casi cantando. Nunca se había sentido tan orgulloso de sí mismo y tenía la confianza completamente injustificada de que nunca volvería a pensar en esos bastardos. El acoso terminó, pero su vida social nunca dejó de ser miserable. ¿Cómo podría ser amigos con una vida privada tan vergonzosa? Tenía que esconder constantemente los moratones con mangas largas y había agotado las excusas plausibles para su racha de ojos negros meses antes. Sus compañeros y profesores simplemente fingían no saber y él simplemente fingía creer que era tan buen mentiroso. Fue doloroso, pero manejable. Todavía tenía a su hermanito con quien compartir ese dolor. Carl era todo lo que tenía, su familia, amigo y confidente. Era el mundo entero de Derek. Pero cuando llegó esa edad, comenzó a sentir atracción por las chicas de su escuela, y esos sentimientos no eran tan fáciles de reprimir. Una vez más, se sintió completamente impotente. No podía contarle a nadie sobre sus problemas, no podía permitir que la gente se acercara a él, de lo contrario tendría que pensar en una explicación para no poder llevar a ningún amigo a casa. Mucho menos una chica que le gustara. Derek era atormentado por pensamientos crueles, a menudo exigiéndole al cielo porque lo que otros daban por sentado era solo un sueño imposible para él. Impulsado por las tormentas hormonales, la ira de Derek comenzó a crecer implacablemente. Empezó a tener problemas para dormir por la noche, pensando en todas esas parejas amorosas por ahí. Derek sabía que era diferente a ellos. Su defecto paralizante no era ser tímido o tener un caso grave de acné. Su problema no podía ser curado por ningún médico, porque tenía nombre y apellido. Ezio Espósito, su padre basura. Derek comenzó a concebir plan tras plan para deshacerse de él, incluso si eso significaba matarlo. Por la noche, ideaba planes elaborados y meticulosos que a menudo implicaban tortura prolongada, haciendo que Ezio sufriera como Derek lo hizo durante todos esos años. Pero cuando llegaba la mañana, siempre se daba cuenta de que era un plan tonto. Más que nada, era un pensamiento ilusorio. Derek carecía de los medios y la crueldad necesarios para deshacerse de Ezio. No importaba cuánto lo odiara, Ezio seguía siendo su padre y él solo era un adolescente enojado. ¿Matar a Ezio? Claro. ¿Y luego qué? ¿Vivir toda una vida llena de culpa? ¿Huir de casa para evitar ser arrestado? ¿Y con qué dinero? Matar a Ezio habría significado abandonar a Cal para siempre y destruir cualquier posible oportunidad de ser feliz en el futuro. Así que, cada mañana Derek se tragaba su plan junto con la avena y seguía adelante. Su única verdadera perspectiva era estudiar como un loco, obtener una beca y salir de ese infierno lo más rápido posible. El tiempo voló, y en un abrir y cerrar de ojos era el último verano antes del primer año de secundaria de Derek. A pesar del clima caliente, su corazón estaba frío como el hielo. Derek ya había tenido su estirón de crecimiento. Eso, combinado con sus artes marciales y entrenamiento muscular, le había dado un aspecto intimidante. Ezio era consciente de eso, y siendo un cobarde había empezado a evitar golpear a Derek tanto como fuera posible, convirtiendo a Cal en el nuevo objetivo favorito. Derek ya había intentado defender a su hermano, pero el único resultado había sido que Ezio comprara una porra en el ejército y la usara para golpear a Carl en lugar de usar sus propias manos.
Derek salvó a Cal suplicando y llorando, y solo porque el escándalo había alarmado a sus vecinos. Así que, cada vez que Ezio tenía uno de sus ataques de ira, Derek solo podía ver a su hermano siendo golpeado una y otra vez. Entonces, una mañana Ezio recibió su primer gran encargo en años. Se puso su mejor traje a pesar del calor y le pidió a Derek que le preparara el maletín y la computadora portátil. Ezio estaba muy apurado, no podía permitir que sus competidores le arrebataran a esa ballena. Podría ser el encargo que impulsara su carrera. Derek se apresuró hacia la puerta, donde Ezio ya estaba esperando, y lo ayudó a ajustar la bolsa del portátil. Ezio corrió hacia el ascensor, presionando el botón como un loco, pero la luz seguía roja. Maldiciendo su maldito condominio, el administrador del edificio y su mala suerte, Ezio se apresuró hacia las escaleras. Y fue entonces cuando Derek lo notó. Girando la cabeza para seguir a su padre, Derek notó que la luz hacía extrañas reflexiones en el piso del pasillo. Ezio acababa de pasar frente a él cuando se dio cuenta de que el conserje acababa de lavar las escaleras, pero se olvidó de poner el letrero de piso mojado. Todo sucedió en un instante. Ezio dio un largo y pesado paso, todo su peso hacia abajo y hacia adelante, y luego su pie resbaló. Derek podría haberle advertido, incluso podría haber extendido un brazo y evitado la caída. Pero en cambio, eligió quedarse quieto. Ezio rodó por las escaleras, rebotó en el siguiente callejón y volvió a caer por las escaleras. Su cuerpo era un desastre roto, todas sus extremidades dobladas en ángulos antinaturales. Como cualquier adolescente, Derek tenía su teléfono inteligente a mano, así que comenzó a tomar varias fotos para demostrar que el piso estaba mojado y no había señal de advertencia. Su mente ya estaba planeando contratar al mejor abogado tiburón que pudiera y demandar a la empresa de administración del edificio responsable de su condominio. Solo entonces bajó cuidadosamente las escaleras para confirmar la muerte de Ezio. Estaba allí, incapaz de gemir o pedir ayuda, pero sus ojos estaban fijos en Derek, suplicando ayuda. Derek le sonrió y dijo: ¿Realmente crees que soy tan estúpido como para no aprender nada de ti? Como me enseñaste más de una vez, nunca delegues. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Tu teléfono inteligente está en tu bolsillo, sácalo y llama al 911. Soy solo un fracaso como hijo, no quiero arruinar esto por ti, papá. Los ojos de Ezio estaban llenos de shock y odio, pero eso duró solo un momento. Su cabeza se volvió floja, su mirada en blanco. Una risa luchó por salir, pero Derek la reprimió. En su lugar, comenzó a gritar pidiendo ayuda, poniendo su mejor impresión de hijo aterrorizado. Como siempre, la madre de Derek estaba demasiado obsesionada con sus problemas, su dolor, sus sentimientos como para molestarse en buscar al abogado, dejando todo en manos de Derek, ya que Ezio ya no estaba. 3 pájaros de un tiro. Después de una cuidadosa investigación, contactó y contrató al mejor abogado tiburón que podían pagar para que Derek fuera su cliente en lugar de su madre. Le contó todo sobre el incidente de su padre, el abuso y la necesidad de que el dinero se dividiera entre los 3, madre e hijos. Tanto Derek como Cal fueron muy firmes en ese punto, querían que el abogado iniciara el proceso para obtener la emancipación. Con el dinero de la compensación y la herencia, tenían suficiente para ser autosuficientes hasta que Derek pudiera proveer para ambos. Lo que siguió fue el periodo más feliz de sus vidas. Primero, obtuvieron la herencia y poco después se emanciparon y se mudaron lejos del lugar de su madre. No pasó ni un mes cuando recibieron una oferta de liquidación muy generosa por parte del administrador del edificio. La utilizaron para saldar cuentas y hacer planes adecuados para el futuro. Durante los años siguientes, los matones ya no fueron un problema. Derek y Carl eran ahora artistas marciales y se apoyaban mutuamente. Finalmente pudieron experimentar tener amigos y novias, su pesadilla doméstica finalmente había terminado. Sin embargo, sufrieron muchas decepciones, ya que muchos de esos llamados amigos resultaron ser personas que querían usar su casa sin padres como casa de fiestas. También tuvieron dificultades para entender lo que se suponía que era un adolescente normal. Mientras que sus compañeros parecían estar interesados solo en divertirse y faltar a clases, ellos se enfocaban en estudiar y ahorrar tanto como fuera posible. Derek y Carl pasaban las vacaciones haciendo trabajos de medio tiempo para frenar el adelgazamiento de su cuenta bancaria. No eran pobres, pero tampoco ricos. Sabían que tenían que ahorrar tanto como fuera posible en caso de que volvieran a caer días difíciles sobre ellos.
pero en general, tenían una buena vida. Derek obtuvo una beca y consiguió una licenciatura en química, seguida pronto por una maestría en bioquímica. Cal también lo estaba haciendo bien, ya tenía su título de ingeniero, listo para estudiar para su maestría y ya tenía una prometida. A pesar de estar realmente feliz por su hermano menor, eso era realmente una espina dolorosa en el costado de Derek. Siempre había sido el más inepto socialmente entre los dos, y nunca logró tener una relación estable, ni siquiera en la universidad. Derek no tenía problema para hablar con chicas, el problema siempre radicaba en que era exigente y terminaba en su incapacidad para confiar. Había tenido muchos enamoramientos, pero nunca se enamoró. Al principio, culpó a su mala suerte, siempre encontrando chicas superficiales o idiotas. Después de encontrar más de una buena chica, culpó a su oscuro pasado. Pero cuando se enfrentó a la feliz relación de Cal, solo pudo culparse a sí mismo. Mientras Cal había sufrido casi las mismas cosas, salió mucho más fuerte y puro que Derek. Derek tenía demasiado miedo de ser lastimado de nuevo como para permitir que cualquier relación creciera por encima de cierto nivel, y ese era un enemigo al que no podía simplemente golpear. Derek aceptó el primer trabajo decente que consiguió, trabajando en el turno de noche de una gran empresa química en el departamento de preguntas y respuestas. Carl le había compartido, como regalo de graduación, que estaba dispuesto a proponerle matrimonio a su prometida tan pronto como obtuviera su maestría. Por lo tanto, Derek necesitaba dinero porque solo tenía 2 años para ahorrar lo suficiente y darle a su hermano menor una boda decente. A Derek no le gustaba su trabajo actual, pero era una forma de comenzar su carrera laboral y llenar su currículum. Además, estaba bien remunerado, y resolvió usar el seguro de la empresa para buscar asesoramiento psicológico. Él sabía que tenía problemas y quería resolverlos. Derek consultó a varios médicos antes de encontrar a alguien con quien pudiera trabajar, y después de varios meses sintió que finalmente estaba empezando a hacer algún progreso. Pero desafortunadamente, tal felicidad no estaba destinada a durar. Era una tarde de viernes, y Derek se estaba preparando para trabajar. Todavía estaba atrapado haciendo preguntas y respuestas porque el pago era demasiado bueno y no importaba cuántas veces Cal dijera que quería una ceremonia pequeña, Derek estaba seguro de que lo que planearan gastar al menos se duplicaría al final. Era una maldita boda, por lo tanto, las cosas se suponía que se salieran de proporción en algún momento. Así es como funcionan. Derek estaba ajustando su camisa cuando el teléfono inteligente sonó con la melodía de Noche en el Monte Calvo, el tono preestablecido para números desconocidos. Derek Espósito, ¿quién es? Señor Espósito, esto es el Hospital de San José. La voz femenina sonaba preocupada. Junto con la palabra hospital, Derek supo que algo estaba mal. Hospital. Le envió un escalofrío por la espalda. ¿Es Carl Espósito tu hermano? Derek casi podía oírla mordiéndose las uñas. Sí, ¿qué pasó? Estuvo involucrado en un accidente automovilístico y está en condiciones graves. Deberías venir aquí lo antes posible. Los médicos te necesitan ya que eres su representante de atención médica y el paciente está inconsciente. ¿Un accidente automovilístico? Derek gritó mientras salía corriendo por la puerta y buscaba un taxi. No tenemos ningún maldito auto. ¿Qué demonios pasó? Lo siento, no tengo la libertad de decirlo. ¿Los médicos lo explicarán? Derek la colgó. No tenía tiempo para charlas inútiles, solo para un maldito taxi. Cada segundo en el tráfico era una tortura, y cuando finalmente llegó, era demasiado tarde. El cirujano y un oficial de policía le explicaron que Carl había sido atropellado por un conductor ebrio. El culpable había huido y la policía todavía lo buscaba. Un transeúnte había llamado inmediatamente al 911, pero debido al embotellamiento causado por el accidente, tardó horas en llegar la ambulancia. Así que, cuando Cal llegó al hospital, ya estaba en condiciones críticas. Tenía múltiples fracturas, el vaso roto y sangrado interno, lo que requería una cirugía inmediata. Derek había recibido una llamada mientras Cal estaba entrando al quirófano. Habían hecho lo posible por salvarlo, pero Cal había perdido demasiada sangre, así que no había nada que pudieran hacer. Le ofrecieron sus condolencias a Derek, pero todo lo que podía escuchar era ruido blanco. Déjenme ver a mi hermano. Suplicó. El cuerpo estaba cubierto por una sábana, solo se veía la cabeza.
Derek todavía podía ver rastros de sangre en la cara de su hermanito. Derek dejó su número al oficial de policía para que lo mantuvieran actualizado sobre las investigaciones y luego regresó a casa. El culpable fue rápidamente detenido gracias a las cámaras de tráfico. Resultó ser un chico, apenas de 17 años, que había robado el coche de su padre y luego se emborrachó y drogó con sus amigos. Derek vivió los meses previos al juicio angustiado. El maldito fiscal había decidido procesarlo como menor de edad, y el juez aún más maldito le había concedido arresto domiciliario. Todo mientras su hermanito, Sukal, estaba muerto por su culpa. ¿Cómo podían hacer algo así? Derek gritaba y discutía con cualquiera dispuesto a escucharlo. ¿Por qué toda esta charla sobre los derechos y el futuro de ese pequeño mierda? ¿Qué pasa con los derechos de mi hermano? ¿Qué pasa con su futuro? Carl no tiene ninguno por culpa de él. ¿Qué tipo de justicia es esa? Derek visitó varias veces la oficina del fiscal, expresando su indignación y exigiéndoles que pidieran la máxima condena. Siempre fueron amables y complacientes, y le prometieron que no se olvidarían de Cal. Cuando finalmente llegó el día del juicio, el mundo de Derek murió una vez más. El fiscal y el abogado defensor habían llegado a un acuerdo. Como Chris Wainwright, ese era el nombre del asesino, todavía era menor de edad y también era su primer delito, había aceptado ir a rehabilitación y hacer 600 horas de servicio comunitario. Si Chris completaba su programa de rehabilitación y no cometía delitos en los próximos 3 años, entonces sería un ciudadano libre sin antecedentes penales. Derek estaba demasiado atónito para estar enojado. Cuando la sesión terminó, simplemente se acercó al fiscal y le hizo una sola pregunta con voz apagada. ¿Por qué? Y luego, con su tono más amable y servicial, los asistentes del fiscal explicaron a Derek que Chris era solo un chico de buena familia que había cometido un error tonto. Tenía un futuro brillante por delante, Chris ya había sido admitido en Caltech y esta era su primera ofensa. Además, sus padres habían contratado a un gran abogado y el juez probablemente no estaría dispuesto a destruir la vida de Chris. A pesar de sus expectativas, Derek no hizo un escándalo. El fuego de Derek se extinguió, ya no tenía más lágrimas que derramar. En los días siguientes, Derek vivió siguiendo la rutina. Continuó con su vida como si nada hubiera pasado, su cerebro aún rechazando todo lo que había sucedido en el último medio año. Lo único que lo hacía sentir vivo era el constante dolor de cabeza que había comenzado poco después de la muerte de Cal. Según su médico, era un síntoma relacionado con el estrés, así que con todo lo que había sucedido, Derek había estado tomando aspirinas y paracetamol como si fueran caramelos. Pero el dolor nunca desapareció, en cambio, empeoró. Derek finalmente encontró la fuerza para hacerse un chequeo serio, y una vez más, malas noticias lo esperaban. Según la exploración completa del cuerpo y la biopsia de seguimiento, tenía cáncer de pulmón en etapa 2. Pero nunca he fumado en toda mi vida. Derek exclamó más divertido que asustado. De hecho, es extraño. El doctor Monroe, su oncólogo, estaba bastante desconcertado. Era una mujer hispana atractiva, quizás 5 años mayor que Derek. En otro momento probablemente le habría invitado a salir. Me dijiste que trabajas para una compañía química, ¿verdad? Derek asintió con la cabeza. Un cáncer tan agresivo es demasiado poco común para ser una coincidencia. Mi opinión personal es que su sistema de ventilación falló. Tú y Dios saben cuántas personas más han estado respirando veneno durante bastante tiempo. Pero usamos máscaras todo el tiempo que trabajamos con los químicos y hablando por mí mismo, sigo los protocolos de seguridad al pie de la letra. Mis colegas siempre se burlan de mí por eso. Derek todavía estaba incrédulo. Entonces tal vez las máscaras son piezas baratas de basura. O tal vez el laboratorio o el almacenamiento, si no ambos, tienen fugas. Estos desgraciados corporativos solo buscan ganancias. No me sorprendería en lo más mínimo si recortaran del presupuesto de seguridad para poner más dividendos en sus bolsillos. El doctor Monroe estaba demasiado indignado, incluso en su estado catatónico Derek podía decir que había algo más detrás. Doctor, ¿qué me estás ocultando? Preguntó, mirándola directamente a los ojos por primera vez. Ella mordisqueó su labio inferior por un rato antes de responder. Entre tú y yo, no eres el primer caso de tu empresa. Ya lo he reportado al Departamento de Salud y a las autoridades federales. Si estuviera en tus zapatos, conseguiría un buen abogado y los demandaría hasta el alma.
Necesitarás mucho dinero para los tratamientos. Estoy de acuerdo en lo del abogado, pero rechazo cualquier tratamiento. Solo tomaré cuidados paliativos. La doctora Monroe saltó de su silla. ¿Te das cuenta de que sin los tratamientos adecuados tienes 6 meses, 1 año como máximo para vivir? Además, como ya he dicho, tu cáncer es muy agresivo. Necesitamos empezar lo antes posible si queremos tener una oportunidad de vencerlo. La situación era dramática, pero Derek encontraba todas esas palabras divertidas, así que no pudo evitar reírse. Apenas nos conocemos, doctor. Así que no tenemos nada que hacer si no seguimos caminos separados. Derek le dijo con un tono helado. ¿Qué tengo por qué vivir? No tengo familia, ni seres queridos. Las cenizas de mi hermanito son todo lo que me queda para hacerme compañía. Podría morir mañana y no me importaría en lo más mínimo. Se separaron en malos términos, pero ella aún le dio su número, en caso de que cambiara de opinión o simplemente necesitara hablar. Derek llamó a su viejo abogado tiburón y le explicó todo. Habían pasado años, pero aún se enviaban tarjetas de Navidad. Derek lo había mantenido vigilado, por si acaso. Ahora tenía más cabello gris que antes, pero seguía siendo un tiburón de primera clase. Derek dejó de ir a trabajar y empezó a gastar su dinero sin mucho cuidado. Iba a todos los restaurantes de lujo que siempre había querido probar, compraba los trajes con los que siempre había soñado y solo comía sus comidas favoritas para el desayuno, el almuerzo y la cena. Derek pasaba la mayor parte de sus días jugando juegos en su nueva PC de juegos y revisitando todos los lugares que tenían un significado para él y Cal. Luego, 24 días después del diagnóstico, tuvo una epifanía. Era una noche como todas las demás desde que había dejado su trabajo. Derek se ponía uno de sus nuevos trajes y se alejaba de la ciudad, para ver qué lo mataría primero, el cáncer o una cabeza loca al azar. Una vez que llegaba al agotamiento o simplemente al aburrimiento, tomaba un taxi y regresaba a casa. Derek caminaba con zancadas rápidas, drogado con sus medicamentos cuando lo vio. Chris Wainwright. Él sostenía una botella de licor, mal escondida dentro de una bolsa de papel, de la cual bebía en grandes tragos. Chris hablaba y reía en voz alta con una adolescente que mostraba mucha piel. Ella sostenía un porro, dando grandes bocanadas, hasta que intercambiaron y se subieron a un auto. Era un auto deportivo pintado a medida. No era el mismo Camaro que Chris había usado para matar a Carl, era aún más grande y costoso. En ese momento, Derek quería vomitar sangre. ¿Cómo podía haber olvidado a ese pequeño bastardo? ¿Su cáncer realmente había arruinado su cerebro tanto como para permitir que un cabo suelto se escapara? Los neumáticos chirriaron y el auto arrancó repentinamente, casi atropellando a una mujer que cruzaba la calle. La chica vestida escasamente bajó la ventana, gritando insultos a la mujer que todavía estaba paralizada por el miedo. Derek podía casi escuchar a esa pareja de idiotas riéndose. Apretando los dientes, llamó a un taxi y comenzó a planear su acto final. Primero, comenzó a acechar a Chris en todas las redes sociales, aprendiendo todas sus rutinas y hábitos. Luego, Derek comenzó a seguirlo y colocó un rastreador GPS debajo del Camaro para conocer siempre su ubicación exacta. Simplemente hojeando el cherpe de Chris, encontró al menos 50 violaciones del acuerdo de libertad condicional. Mientras lo seguía, Derek tomó muchas fotos de Chris abusando del alcohol y las drogas. Pero Derek no tenía la intención de presentar la evidencia a la policía. ¿Qué podría ganar con eso? Chris solo recibiría otra palmada en la muñeca y luego comenzaría a ser más cuidadoso. Derek no tenía el lujo del tiempo, ni la voluntad de hacer lo que se suponía que el llamado sistema de justicia debía hacer. Menos de una semana después, al revisar la página de Bookface de Chris, Derek se enteró de una rave a la que asistiría. Derek revisó su equipo y saltó a su nuevo auto, un Chevrolet Impala negro de 1967. El mejor auto para cazar monstruos. La rave era secreta, por lo que tendría lugar en una ubicación abandonada y en mal estado. Derek siguió de cerca a Chris, y tan pronto como estuvieron lejos de las cámaras de tráfico, chocó contra el Camaro por el costado, obligando a Chris a detenerse. Tan pronto como Chris bajó del auto, Derek lo derribó con una pistola paralizante y luego procedió rápidamente a verificar si el Camaro tenía más pasajeros. Parecía ser su noche de suerte, Chris estaba conduciendo solo. Derek lo registró y destruyó todos los dispositivos electrónicos que pudo encontrar,
el BitFit, el smartphone e incluso el llavero de Chris. Derek ató sus manos y pies y le puso una mordaza. Luego destruyó su propio teléfono inteligente y el rastreador GPS, arrojando todo fuera del camino. Luego trasladó a Chris en el maletero del Impala, dirigiéndose hacia una fiesta solo para los dos. Derek condujo hacia un almacén abandonado en la antigua zona industrial. Ya se había deshecho del candado y la cadena que mantenían cerradas las grandes puertas metálicas, reemplazándolas por las suyas. Dentro del almacén solo había 2 sillas, ambas sujetas al suelo, un cubo y varios tanques de agua. Derek abrió el maletero, descubriendo que Chris había recuperado el conocimiento, así que lo taseó de nuevo. Luego llevó a Chris a una silla y comenzó a atar firmemente sus brazos y piernas a ella. Entonces Derek lo salpicó con un cubo de agua obligándolo a recuperar el enfoque. Hola, Chris. Mi nombre es Derek Esposito, y tú mataste a mi hermano. Necesitamos hablar. Chris intentó liberarse de las restricciones, y aunque elogiaba sus esfuerzos, Derek lo golpeó violentamente en la ingle con una porra. El dolor lo paralizó. ¿Dónde estaba? Ah, sí. La última vez que nos vimos fue durante tu farsa de juicio. ¿Te acuerdas de mí? La respiración entrecortada de Chris se intensificó. Bien. Vamos directo al grano. Derek sacó 2 temporizadores digitales del coche, configurando el primero a 30 minutos y el segundo a 2 horas, 44 minutos y 16 segundos. Luego, sacó un arma y disparó 2 veces en el hígado de Chris. Su grito fue ahogado por la bola de la mordaza, pero los disparos resonaron fuertemente en el almacén vacío. Derek inició ambos temporizadores simultáneamente y se acercó para revisar la sangre. Era densa y negra, un claro indicador de un hígado aplastado. Ahora, antes de que el dolor real se asiente, necesito que eches un buen vistazo a los temporizadores, son realmente importantes. Chris lloraba y gritaba, así que Derek tuvo que salpicarlo de nuevo y tirar de su cabello para llamar su atención. El primer temporizador marca cuánto tiempo te queda. Después de que suene, incluso si alguien milagrosamente lograra abrir esa puerta y rescatarte, de todos modos estarías muerto. Solo tienes tanto tiempo hasta que tu sistema se inunde de toxinas no filtradas por el hígado, hasta el punto de que ningún trasplante pueda salvarte. El segundo temporizador es una sorpresa. Llegaremos a eso a su debido tiempo. Por ahora, tu única tarea es mantenerte despierto y saborear cada momento de dolor, como lo hizo Carl. El tiempo pasó volando, Chris seguía gritando a través de la bola de la mordaza y pronto sonó el primer temporizador. Chris comenzó a sollozar aún más fuerte, a veces deteniéndose solo porque se sentía abrumado por el dolor que constantemente aumentaba. Derek ya no le hablaría, solo caminaba de un lado a otro, revisando ocasionalmente el segundo temporizador. Cada vez que Chris se desmayaba, Derek lo salpicaba y lo obligaba a mantenerse despierto antes de volver a llenar el balde. Cuando sonó el segundo temporizador, Derek finalmente habló de nuevo. Tengo malas noticias y tengo buenas noticias. La mala noticia es que mentí antes. Investigué a fondo las lesiones hepáticas y, con un hígado aplastado como el tuyo, no tenías esperanza desde el principio. Incluso si te hubiera disparado frente al mejor hospital de los Estados Unidos, a menos que tuvieran un hígado compatible a mano, habrías muerto. Quería darte una falsa esperanza, como le sucedió a mi hermano mientras esperaba ayuda. La buena noticia es que solo sufriste tanto como Carl. Puedo ser muchas cosas, implacable, vengativo, mentiroso, asesino, pero también soy justo. Así que tu sufrimiento termina ahora. Derek apuntó la pistola a la cabeza de Chris y le disparó 2 veces. Luego apuntó a su propia cabeza. Hermanito, ya voy. Espérame. Y apretó el gatillo una última vez. Mientras el cuerpo de Derek aún caía, su conciencia se bañó en luz y sintió que era arrastrado hacia el cielo. Después de meses de duelo, toda una vida de miseria y dolor, Derek sintió que todos sus traumas y odios se desvanecían. Derek nunca había experimentado tal felicidad. En esta nueva forma no sentía emociones negativas, estaba en paz con su pasado, sin miedo a su futuro. Derek estaba disfrutando de un regalo que sentía que podía llevar a infinitas posibilidades, y no había bien ni mal, éxito o fracaso. Simplemente sería, sin compromisos.
Esa sensación embriagadora duró hasta que de repente despertó, vivo y respirando. Todas sus emociones negativas regresaron, sumiéndolo de nuevo en la desesperación. Derek maldijo interiormente mientras trataba de enfocar sus ojos. Tal vez fue por el disparo en la cabeza, pero su visión estaba borrosa. Vaya plan perfecto. Algún idiota debe haberme rescatado y de alguna manera sobreviví al viaje al hospital. Todavía estoy vivo. Todavía tengo cáncer. Todavía estoy solo. Pero cuando sus ojos finalmente se aclararon, discreparon fuertemente con su razonamiento. Derek estaba en una especie de enorme pasillo de metal rodeado de cadáveres. Cadáveres alienígenas para ser precisos. Todos llevaban una especie de armadura corporal completa que parecía un traje espacial de ciencia ficción. ¿Dónde demonios estoy? ¿Qué demonios significa esto? Gritó mientras intentaba levantarse, solo para caer de nuevo al suelo. Cayó de manos y solo entonces se dio cuenta de que también llevaba un traje espacial y que sus manos, las 4, tenían 3 dedos cada una. ¿Qué diablos es esto? Después de mucho gritar y perder el control, Derek finalmente recuperó la compostura y comenzó a analizar su situación actual. Lo primero que llamó su atención fue un enorme agujero en el traje espacial a la altura del pecho. Los contornos del agujero tenían marcas de quemaduras por todas partes y había mucha gelatina morada tanto en su traje como en los cuerpos muertos. Eso significaba que la gelatina morada era sangre alienígena coagulada. Derek giró la cabeza para ver el lugar donde se había despertado, notando mucha sangre e incluso algo que encontró seguro asumir que eran algún tipo de vísceras salpicadas. Esto no tiene sentido, pensó. Todas las pruebas indican que este cuerpo estaba muerto como Julio César hasta que de alguna manera yo lo habitué. Y por alguna razón, también está completamente curado. Oh hombre, esto significa que todas las religiones están completamente equivocadas. Afortunadamente, nunca creí en ninguna tontería, de lo contrario estaría muy decepcionado en este momento. Derek luego procedió a examinar su nuevo cuerpo. Tenía 4 brazos, solo 2 piernas, pero todas las extremidades eran largas y delgadas. Las piernas estaban articuladas al revés, como las de un gato. Tanto las manos como los pies tenían solo 3 dedos cada uno. Derek estaba realmente curioso acerca de sus rasgos faciales, pero no había ninguna superficie reflectante a la vista. Entonces, intentó sentir su rostro con los dedos, pero el traje resultó venir con un casco que no obstruía sus sentidos. Lo único que pudo establecer fue la forma del casco, y en base a él, la nueva cabeza de Derek debería haber sido algo similar a la aleta dorsal de un tiburón. Luego intentó hablar. Prueba. Derek Espósito. 1, 2, 3. De alguna manera podía hacerlo, pero todavía era inglés. Eso significaba que no heredó ni la memoria muscular ni la inteligencia del dueño anterior del cuerpo. Derek intentó levantarse, pero el centro de gravedad era muy diferente al de su cuerpo anterior, así que tuvo que renunciar y seguir arrastrándose como un bebé. Entonces, comenzó a examinar los cadáveres para entender qué estaba sucediendo a su alrededor. A juzgar por los trajes, había 2 facciones en guerra. Uno tenía un traje espacial de color rojo y el otro, que Derek llevaba puesto, era gris. No tenía idea de qué lado estaba ganando, pero de todos modos no le importaría. A menos que el traje estuviera equipado con un traductor universal, era incapaz de comunicarse. Los enemigos lo matarían a primera vista, los aliados probablemente lo abandonarían como basura. ¿Quién querría un idiota parlanchín, incapaz incluso de caminar durante una situación de vida o muerte? Ni siquiera llevo aquí un día y ya estoy tan bueno como muerto. Negándose a rendirse, Derek logró levantarse apoyándose en las paredes y comenzó a explorar. El pasillo tenía muchas puertas, sin embargo, sus opciones eran dolorosamente limitadas, ya que solo podía pasar por las que estaban abiertas. Derek no tenía idea de cómo abrir las puertas ni de cómo operar los paneles de control que encontró en el camino. Intentó presionar botones al azar, pero nada sucedió. Y él empezaba a tener hambre. ¿Moriré así? Muriendo de hambre en una maldita nave espacial, planeta alienígena o lo que sea esto. No sé qué come esta inútil masa de carne. Incluso si me topase con una montaña de comida, no tendría forma de saber qué es qué. Y aunque lo supiera,
no sé cómo demonios quitarme este casco. Después de caminar durante varias horas, el hambre y la frustración lo llevaron a la histeria. Derek gritó y pateó todo lo que estaba a su alcance hasta que el agotamiento lo hizo dormirse. Cuando despertó, su mente estaba clara de nuevo. Esto es una pesadilla. Estoy sin opciones, hasta el punto de que incluso si quisiera matarme, no sabría cómo. Golpeó la parte de atrás de su cabeza contra la pared para mantener la frustración a raya. Nunca había pensado en esto, pero renacer en un entorno de ciencia ficción es verdaderamente el peor escenario posible. Cuerpo alienígena, costumbres alienígenas, completa falta de sentido común de la nueva especie. Y para empeorar las cosas, todo aquí es tan avanzado tecnológicamente que ni siquiera puedo operar una puerta. Demonios, cada maldito botón podría estar etiquetado y aún así sería inútil para mí ya que no conozco su idioma. Su hambre estaba aumentando y se sentía más débil cada hora. Sin tiempo que perder, comenzó a vagar de nuevo, esta vez golpeando y gritando en cada puerta que encontraba, tratando de llamar la atención. Derek estaba al borde del desmayo nuevamente debido al hambre y el agotamiento cuando finalmente se abrió una puerta. El shock fue lo suficientemente grande como para que perdiera el agarre y cayera al suelo. Al otro lado había alienígenas vestidos de gris en formación de cuña. Cada uno de ellos sostenía algún tipo de bastón de metal largo como si fuera un rifle. Derek ni siquiera intentó levantarse, simplemente agitó una mano derecha, esperando que fuera una señal de paz. Capitán, ese es Hark. Su señal de vida volvió en línea, no fue un error del sistema, todavía está vivo. La formación se abrió y un alienígena más alto y voluminoso se acercó. Los soldados nunca bajaron sus armas ni perdieron el enfoque, esperando la orden de ataque. En esta parte de la historia, Derek no puede entender lo que dicen los extraterrestres. ¿Qué estás haciendo en el suelo, soldado? ¿Y cómo diablos sobreviviste a esa emboscada? Preguntó el capitán con voz ronca. El capitán preguntó con voz ronca. Tío, no tengo ni idea de lo que acabas de decir. ¿De qué está hablando? Médico, ¿alguna lectura sobre esa herida de Blaster? Un extraterrestre vestido de morado se acercó mientras escaneaba el cuerpo de Derek. Ninguno, señor. No es ningún dialecto en el imperio. Y el escáner confirma que el agujero en su armadura es definitivamente de un blaster corellano. No tengo idea de cómo sobrevivió ileso. Es un milagro. Es una responsabilidad. El tono del capitán era sombrío. Tomó un bastón de las manos de un soldado y al presionar un botón se convirtió en una alabarda, cuya hoja estaba hecha de energía pura. Bueno, parece que voy a morir por un sable de luz. Está bien, un golpe y me convertiré en caspa. Afortunadamente, otra muerte sin dolor se acerca. Cuando el capitán hundió la alabarda en su pecho, no hizo ningún sonido de quemadura. Lo atravesó de lado a lado, haciéndolo sangrar hasta la muerte. La hoja no era un arma basada en láser, sino un constructo de luz dura, lo que la hacía no diferente de una alabarda ordinaria. Escuchen, soldados. Saerreka fue un buen soldado y lo recordaremos y lamentaremos como tal. Cuando y si salimos de esto con vida. Pero esa cosa, lo que sea, es un riesgo que no podemos permitirnos tomar. No con el príncipe Rekhart bajo nuestra custodia y esos malditos rebeldes de Corellan aún sueltos. Mejor algunos daños colaterales que un espía entre nuestras filas. Ahora cierren esa puerta y revisen el perímetro de nuevo. Esta vez, la muerte no fue nada indolora para Derek. Sentía como si su pecho estuviera en llamas, pero lo que realmente dolía no era la herida tanto como los pulmones. Derek luchaba por respirar. Cada respiración era más superficial y difícil que la anterior. La sangre empezó a burbujear de su boca y sentía que se ahogaba lentamente. Su garganta seguía contrayéndose tratando de inhalar aire, pero sin éxito. A Derek le llevó menos de un minuto morir, pero para él pareció durar una eternidad. Una vez más, se encontró bañado por una luz cegadora y atraído hacia ella. Al igual que la última vez, sintió que todas sus preocupaciones y rabia desaparecían, pero en lugar de disfrutar la sensación, simplemente estaba molesto. Derek nunca había creído en ningún dios, por lo tanto, nunca creyó en el cielo o el infierno. La humanidad siempre ha sido una raza terrible. Pensó.
Es imposible definir a alguien como verdaderamente malo. La mayoría de las veces, los malos son simplemente personas que nunca tuvieron la oportunidad de ser otra cosa que criminales. Luego están las personas, como yo, a quienes la vida empujó y empujó hasta que se rompieron. Sin mencionar a los psicópatas y sociópatas. ¿Cómo puede alguien que nace malo ser enviado al infierno simplemente porque su cabeza está funcionando mal? Por lo tanto, siempre he creído que o bien hay una vida después de la muerte para todos, o no hay vida después de la muerte en absoluto. La muerte se supone que es el nivel final del espíritu, bueno o malo, rico o pobre, el destino tiene que ser el mismo. En cambio, obtuve esta excusa barata de la reencarnación que me está fastidiando. ¿Qué propósito podría tener renacer si retengo todos mis recuerdos? Cualquier cuerpo o planeta en el que termine, todavía llevaría mi equipaje, así que una vez fuera de la luz, todo mi dolor, rabia y desprecio hacia la humanidad me impedirían aprender cualquier lección que se supone que debo aprender. Dentro de ese espacio sobrenatural, tuvo la claridad de ver que su psicólogo solo tenía medio razón. Solo podía cambiar si quería, pero debido a todas sus experiencias pasadas, no tenía voluntad para hacerlo. Fue un ejemplo perfecto de una paradoja del tipo Atrapa 22. De repente, fue arrastrado hacia abajo y lejos de la luz. Su visión estaba borrosa, pero aún podía escuchar mucho alboroto a su alrededor. Manos gigantes lo mantenían inmóvil mientras vomitaba no sé qué, y juzgando por la brisa en sus nalgas, estaba desnudo. No sé qué demonios está pasando, pensó él. pero apuesto a que estoy en un gran problema de nuevo. Cuando Derek finalmente pudo ver de nuevo, descubrió que las manos no eran gigantes, el problema era que él era muy pequeño. Un bebé, para ser precisos. Está vivo. Lo logré. Logré salvar la vida de tu hijo. Una inspección adicional reveló que esas manos pertenecían a una vieja loca que hablaba sin sentido. Derek estaba dentro de una cabaña de madera, rodeado de personas vestidas con harapos que solo podrían ser llamados ropas si fueran parte de una feria renacentista temática del año 1000. Hombre, odio tener siempre razón. Capítulo 1. Un nuevo comienzo. Él está vivo. Lo logré. Logré salvar la vida de tu hijo. En esta parte de la historia, Derek no puede entender lo que dicen los extraterrestres. Después de que la partera dijo triunfante esas palabras, la habitación explotó en aplausos y lágrimas de alegría. La gente en la habitación se abrazaba entre sí y a la madre por turnos. Mientras tanto, Derek yacía inerte en los brazos de la partera, mirando a izquierda y derecha tratando de determinar qué tan mal estaba su situación actual. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? La mujer postrada en la cama es claramente la madre de este cuerpo. Definitivamente necesita un baño. Después del parto, las sábanas estaban manchadas de sangre, orina y heces. El hombre llorando y de aspecto rudo debería ser el padre. Me pregunto si está llorando por mi bien o simplemente porque tenía miedo de perder a su esposa. Apuesto por lo segundo. Entonces tengo un hermano mayor y una hermana. Esto es malo. De repente, otra mujer entró en la habitación trayendo consigo a un niño y una niña que corrieron hacia la mujer postrada en la cama. Maldición. Esto es aún peor de lo que pensé. Hasta ahora solo tengo dos opciones posibles. Opción 1, crecer en esta gran familia, luchando todos los días por los pocos recursos disponibles. La desnutrición es definitivamente un hecho. Luego, cuando sea lo suficientemente mayor, comenzar a trabajar con mi padre y hermanos, casarme, tener hijos, etc. Opción 2, esperar hasta que sea lo suficientemente alta para agarrar objetos afilados, acabar con mi sufrimiento y dar otra vuelta esperando un mejor resultado. Creo que iré con la opción número 2. Mientras tanto, la habitación se había vuelto silenciosa. La partera ya había terminado de limpiar al recién nacido, lo envolvió en un paño limpio. Durante todo este tiempo, Derek no se movió ni lloró. Nana, ¿qué le pasa al bebé? ¿Por qué no llora? Nunca había pasado antes. La madre estaba preocupada e ignorando el dolor intentaba levantarse. Niño, y no te atrevas a moverte. Todavía tengo que curarte.
El tono de la partera no dejó espacio para respuesta. He entregado docenas de niños, uno silencioso es raro pero nada especial. ¿Quieres ver qué tan fuerte es? Aquí lo tienes. Lo desenrolló de la tela y, mientras lo sostenía suavemente, le dio una pequeña palmada para obligarlo a llorar. Derek gruñó un poco, mientras la miraba con consternación. ¿Quieres jugar duro, vieja bruja? Pensó él. Bien. Acabas de activar mi carta trampa. Activa la inundación gemela. Y de repente, él vació sus intestinos y vejiga. Los atacantes traseros salpicaron sus pies, mientras que la inundación frontal la golpeó en la cara y el pecho. Derek comenzó a reírse a carcajadas. Bueno, esto no era exactamente lo que esperaba, pero como puedes escuchar por ti mismo, este pequeño diablillo está respirando bien. La partera entregó al bebé a otra mujer para que lo limpiara. Derek seguía riéndose, orgulloso de su trabajo. Después de lavarle la cara con agua tibia y un paño, la vieja bruja movió su dedo índice izquierdo dibujando un círculo en el aire, lo atravesó por la mitad de derecha a izquierda. Luego pronunció una sola palabra. Equidu. Una energía negra se manifestó en la punta de su dedo. Procedió a apuntarla sobre su vestido mojado y luego sobre sus zapatos. El olor a heces y orina desapareció repentinamente y también su fuente. Con la boca abierta en shock, Derek observó cómo su caca se secaba y desmoronaba, convirtiéndose en polvo. Era como ver uno de esos videos acelerados donde en un minuto se podía ver una semilla convirtiéndose en una flor. Barba de Heisenberg. No es solo una vieja comadrona. Es una verdadera maga, en un instante. Nunca he estado tan feliz en mis 3 vidas de estar tan equivocado. Derek estaba extasiado, y no solo porque ese mundo tuviera magia, sino también porque en cuanto escuchó la palabra Equidu, sintió algo haciendo clic dentro de él. Como si algo dentro de él hubiera comenzado a arraigarse y de repente se hubiera grabado en la misma tela de su nueva realidad. Empezó a repetir obsesivamente la palabra mágica en su mente e intentar grabar en su memoria cada detalle del movimiento circular del dedo. Ahora que estoy limpio, déjame detener ese sangrado, querida. El sanador se acercó a la madre y colocó sus manos sobre sus regiones inferiores. ¿Es hora de otra magia? Muéstrame, por favor. Derek suplicó en su mente. Primero, Nana extendió sus dedos y luego comenzó a mover ambos brazos en un movimiento circular, primero hacia arriba sobre su cabeza, luego abrió sus brazos tanto como pudo antes de unir sus manos, palma contra dorso, a la altura de su ombligo. Vinire lacat. Derek, completamente envuelto, trató de imitar todos sus movimientos, paso a paso, memorizando cada detalle que pudiera captar, por pequeño que fuera. Una esfera de luz envolvió la parte inferior del cuerpo de la madre de Derek y rápidamente recuperó su tez. La piel pálida volvió a un saludable tono rosado, mientras que todas las huellas de dolor y fatiga desaparecieron de su rostro. Una vez más, algo hizo clic dentro de él. Después de la magia oscura, podía sentir claramente que simplemente al escuchar la palabra de poder, se había establecido una conexión entre él y la magia de la luz. Derek no podía dejar de sonreír. Sí, y digo sí, tengo suficiente talento mágico, significaría que hay una tercera opción oculta. Pensó él. Podría convertirme en mago y vivir libre por primera vez en mi vida. Sin cadenas, sin responsabilidades. Pero es mejor no entusiasmarse demasiado. Con mi suerte, podría tener un talento pobre o... Su razonamiento fue interrumpido abruptamente, la mujer que lo había sostenido hasta ese momento lo estaba entregando a su madre. Nana, ¿estás segura de que está bien? Todavía no ha llorado, y aunque se ríe, está demasiado tranquilo. Con todo lo que ha pasado, realmente tengo miedo de que algo esté mal con él. Después de esas palabras, la ruidosa habitación se volvió sombría. Temiendo que fuera algo responsable y bastante ansioso por explorar la opción número 3, Derek hizo su mejor impresión de bebé, riendo, sonriendo y haciendo sonidos de frambuesa. Nana sintió que su orgullo profesional se lastimaba por tales acusaciones, pero no era la primera vez que trataba con una madre ansiosa. Conocía a Elina desde que era una niña y había entregado a todos sus bebés. Nana no podía negar que este parto había sido uno de los más difíciles de su carrera. El trabajo de parto había durado horas y había sido obligada a lanzar hechizos curativos varias veces para detener el sangrado.
Cuando finalmente pudo ver la cabeza del bebé, sabía que algo estaba mal. Elina estaba luchando con todas sus fuerzas, pero el bebé estaba inmóvil. Entonces, se apresuró y usó sus manos para sacar al bebé lo más rápido posible, solo para descubrir que estaba siendo estrangulado por su propio cordón umbilical. Después de cortarlo y retirarlo, ella había intentado todos sus mejores hechizos, pero sin éxito. Durante un minuto terrible, Nana había creído que el niño estaba perdido. Pero entonces la luz curativa finalmente se activó, obligando al bebé a vomitar y despejando su vía respiratoria. Solo entonces Nana empezó a permitirse el lujo de relajarse. La magia curativa no era un milagro. Podía mejorar la fuerza vital del paciente, lo que hacía más fácil recuperarse de una enfermedad o curarse de una lesión, pero no podía crear vida. Nana era sensible, así que entendía que Elina no necesitaba una lección sobre magia, solo ser tranquilizada sobre la salud de su hijo. No te preocupes, mi hija. Puedo demostrarte que todo está bien. Con una cálida sonrisa, acarició la mejilla de Elina y tomó a Derek de sus brazos, quitando la tela como si estuviera revelando un tesoro. Nana ajustó cuidadosamente a Derek en el hueco de su brazo izquierdo, luego rodeó su mano derecha abierta alrededor de él y dijo: Vinire Ratu. Un pequeño destello de luz salió de su palma, bailando alrededor del bebé antes de penetrar en su pecho. La luz se extendió de la cabeza a los pies, haciéndolo emitir una luz tenue. ¿Ves? Si hubiera siquiera un rasguño en su cuerpo, mi hechizo de detección de lesiones dejaría esa área sombría. Tu pequeño sol está bien. La energía que fluía a través de su cuerpo hacía que Derek se sintiera empoderado. En su vida anterior, solo había sentido eso unas pocas veces. Cuando obtuvo sus títulos, cuando finalmente abandonó la casa de sus padres, cuando golpeó a los matones. Pero todas esas veces había sido una emoción fugaz que duraba solo unos segundos como máximo. Ahora era diferente, no era solo adrenalina. La magia real, el poder real estaba recorriendo cada fibra de su ser, haciéndolo sentir invencible. Entonces, cuando el hechizo comenzó a desvanecerse, no pudo aceptarlo. No. Regresa a mí. Devuélveme mi poder. Derek gritó internamente. Se enfocó en los últimos hilos de energía, deseando que se quedaran. No podía lanzar el hechizo por sí solo, pero aún podía sentir el poder persistente y comenzó a alimentarlo con el suyo propio. La luz de Derek dejó de disminuir y en su lugar se hizo más fuerte y más fuerte. Nana estaba atónita. Nunca había visto algo así antes. Esa no era la forma en que el hechizo debía funcionar. Derek quería que durara para siempre, pero un segundo después se quedó dormido debido al agotamiento de mana, y la luz desapareció rápidamente. Nana envolvió de nuevo al bebé y lo devolvió al abrazo de su madre. Nana, ¿qué fue eso? Elina preguntó llena de asombro. La anciana curandera no tenía idea de cómo responder. Muchas posibilidades surgieron en su cabeza, y todas requerirían largas explicaciones que innecesariamente harían que Elina se preocupara y tal vez incluso obligarían a Nana a repetir el hechizo. Había sido un día largo y ella no tenía intención de prolongarlo ni un segundo más de lo necesario, así que tomó prestada una línea de su cuento de hadas favorito de la infancia. Hijo mío, creo que el recién nacido puede ser bendecido por la luz. No hay necesidad de preocuparse, solo de regocijarse.